Hola, mi nombre es Emer de Jesús Lopera Arias, soy profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. En esta clase vamos a hablar de algunas aplicaciones de las transformaciones lineales. En particular, queremos mostrar algunas interpretaciones gráficas y cómo podemos utilizar las transformaciones lineales para obtener áreas de ciertas figuras. Entonces, comencemos con el concepto de paralelogramo determinado por dos vectores. Si tengo dos vectores en el plano, vamos a concentrarnos en el plano para que tengamos una idea gráfica. Entonces digamos que el paralelogramo determinado por U y V va a ser el paralelogramo con vértices o el cuadrilátero con vértices en 0, U, B y U más B. O sea, eso nos forma un cuadrilátero que de hecho va a ser un paralelogramo, es decir, va a tener los dos lados opuestos paralelos. Entonces si tenemos por acá un vector U, un vector V, entonces miremos el cuadrilátero que se forma con el 0, U, B y U más B, que recuerden que U más B se obtiene gráficamente al hacer esta traslación de acá hasta acá. O sea que este sería U más B. Todo esto, toda esa figura que está ahí contenida, sería el paralelogramo determinado por esos dos vectores. Podríamos escribirlo, digamos, en términos de conjuntos como los X, tales que X es de la forma S por U más T por V, donde S y T son números que pueden variar entre 0 y 1. Listo, porque por ejemplo, si nos concentramos en un punto de acá, cualquier punto que esté acá adentro, mire que lo podemos obtener como un múltiplo escalar de B, pero un múltiplo escalar menor que 1, el escalar, es decir, contrae un poquito el vector B. Y lo mismo acá, se contrae un poquito el vector U. Entonces al sumar estos dos, este con este, este es el que estoy llamando T por B, es decir, un múltiplo escalar de B, y este de acá es el que estoy llamando S por U. Al hacer S por U más T por B nos da este X que está acá. Y eso lo podemos hacer para todos los X que estén dentro del paralelogramo. Por eso es que, digamos, esa es una representación en términos de conjuntos para ese dibujo que están viendo ahí. Bueno, resulta que si U y V son linealmente dependientes, si no son LI, es decir, en este caso es equivalente a que sean paralelos, realmente el paralelogramo podría ser como algo degenerado. No sería un paralelogramo sino como un segmento, pero podríamos hablar también, digamos, del paralelogramo generado por dos vectores linealmente dependientes. Incluso se podría degenerar en un punto, si por ejemplo U fuera el vector 0 y B también. Es decir, podríamos tener esta situación. Si los dos vectores son paralelos, entonces el paralelogramo se quedaría simplemente este segmentico. Sería como un paralelogramo que se aplastó, se degeneró. Bueno, resulta que si tenemos una transformación lineal del plano en el plano, de R2 en R a la 2, entonces la imagen de este paralelogramo da como resultado bien sea un paralelogramo o puede ser degenerado. Más precisamente, si la transformación lineal es invertible, el paralelogramo no va a quedar degenerado, pero si fuera no invertible nos queda un segmento o un punto. Ahora, ¿por qué la imagen es un paralelogramo? Que estoy denotando TDP, la imagen de este paralelogramo es otro paralelogramo, es por el hecho de que la transformación es lineal. Entonces miren que si ustedes tienen X con la forma como les presenté ahora en términos de conjuntos, si X tiene la forma S por U más T por B, entonces T de X va a tener la forma S por T de U más T por T de B. En otras palabras, lo que están viendo acá es con los mismos parámetros. Lo que están viendo acá es que T de X va a ser un vector del siguiente conjunto, del vector imagen. Del vector imagen, no, perdón, del conjunto imagen, T de P. Es decir, va a ser el paralelogramo determinado por 0, T de U, T de B y T de U más B.
Bueno, si T es invertible, como les venía diciendo, entonces la imagen resulta ser un paralelogramo no degenerado. Bueno, y quería hablarles en particular del área. Ahí estoy omitiendo la tilde de área a propósito, simplemente para verla como una función. Entonces simplemente el área de la imagen de P, la imagen del paralelogramo, se puede calcular como el determinante de la matriz de T, no importa qué bases usted fije, pensemos en las bases canónicas, por el área de P. Entonces, es decir, hay una relación entre un paralelogramo y su imagen. Entonces, supongamos que ese es el paralelogramo P, determinado por U y V. Bueno, a eso le aplico la transformación lineal T y esto va a producir otro dibujo acá, otra figura, que según lo que les dije ahora, esa figura resulta ser otro paralelogramo. Ya simplemente los vértices cambian, este es T de U, T de B y T de U más B. Este sería la imagen de P. Entonces lo que está diciendo este segundo punto que les digo es que el área de este paralelogramo está estrechamente relacionada con el área de este paralelogramo. La relación que hay es que el área de este es el determinante de T por el área de este. Bueno, entonces esa es una relación muy importante que hay entre esas dos áreas. Bueno, de hecho, ahí les escribí el teorema como para paralelogramos, pero esta misma relación que se tiene para T de P se tiene para cualquier región a la que se le pueda definir un área. Piensen, por ejemplo, un círculo, una elipse, cualquier región que ustedes van a ver en los cursos de cálculo más avanzados, puede haber muchas regiones a las que se les va a definir el área, entonces también se tiene la siguiente relación. Si acá tenemos una región R, no tiene que ser un paralelogramo, y miramos la imagen de esa región bajo la transformación lineal, muy importante que sea lineal, esto me va a producir otro dibujo T de R. Entonces, ¿cuál es la relación entre estas dos regiones? Entre el área, por lo menos. Nuevamente, el área de esta va a ser el área de esta región multiplicada por el determinante de la transformación lineal. Bueno, es un teorema muy importante que relaciona esas dos áreas. Empecemos con un ejemplo de un paralelogramo. Entonces consideremos el paralelogramo determinado por el vector U y el vector V que les estoy mostrando en la presentación. Entonces vamos a hacer esto. Esa área vamos a calcularla usando transformaciones lineales. Voy a dibujar entonces los vectores U y V. Bueno, entonces digamos que por acá está el vector U y por ahí el vector V. Entonces voy a definir la siguiente transformación lineal de este. Ese es el vector con componentes, ese es el vector S1 y este es el vector S2. Es decir, este vector tiene componentes 1, 0, mientras que este tiene componentes 0, 1, tal como está viendo en la presentación. Entonces, recuerden ustedes que una transformación lineal queda completamente definida con sus valores en los vectores del dominio, en una base para el dominio. Entonces, digamos que como esto es una base, esta es la base canónica, simplemente es suficiente que yo diga T a dónde lo voy a mandar. Entonces voy a mandar T a este punto de acá, al punto B. O sea, T de S1 va a ser igual a B. Y T de este otro vector, T de E2 va a ser igual a U. Entonces, si yo defino esa transformación lineal, resulta entonces que la imagen de este paralelogramo determinado por los vectores S1 y S2,
que miren que en este caso el paralelogramo es un rectángulo, un cuadrado de hecho, es un cuadrado, entonces va a quedar muy fácil calcular el área de ese cuadrado. Entonces lo que yo sé es que según lo que vimos ahora es que la imagen de P va a ser esto de acá. Y yo estoy interesado en calcular el área de este paralelogramo generado por U y generado por V. Entonces, de acuerdo al teorema anterior, lo que yo quiero simplemente es saber el área de esto y el determinante de la transformación T. ¿Cómo calculamos el área o el determinante de T? Entonces, observen ustedes que tengo la matriz de T, que fue lo que vimos en una sección anterior. Sería, la primera columna sería 0.5 y 2, y la segunda columna sería 2, 1. Esa sería la matriz de T. El determinante de esa matriz es el producto de la diagonal, que es 0.5 menos 4, o sea, menos 3.5. Entonces, por otro lado, el área de R, o el área de esta región, voy a llamarla R entonces, el área de R es, perdón, esta la voy a seguir llamando P y esta la voy a seguir llamando R. Entonces, el área de P es 1, porque simplemente es el área de un rectángulo, de un cuadrado, de hecho. Entonces nos quedaría la siguiente fórmula. El área de P es el determinante en valor absoluto por 1, o sea, 3.5. Entonces, de esta manera tenemos que el área de T de P, o sea, el área de R, es 3.5, como pueden ver ahí en la presentación. Bueno, vamos a hablar de esta rotación, que es una transformación lineal. Entonces supongan ustedes que queremos hacer lo siguiente: a cada vector x de R2 asignarle un vector que sea como una rotación, en el sentido de que la imagen va a ser un vector de igual magnitud, pero con un ángulo distinto con respecto al eje x. A ver, esto es mejor escribirlo en el tablero. Entonces piensen ustedes que tenemos un vector x mayúscula que forma un ángulo phi con el eje x. Ese es el vector x mayúscula. Bueno, y yo quiero asignarle una transformación lineal que lo que haga es que rote este vector, es decir, que le asigne otro vector acá, que voy a llamarlo r sub teta de x, haciendo énfasis en que voy a rotarlo un ángulo teta fijo para todos los vectores x. Entonces yo quiero que este vector sea este que está acá. Este digamos que tiene unas componentes x', y'. Entonces, ¿cómo obtengo una fórmula para una transformación lineal que haga ese efecto? Entonces es muy sencillo, simplemente hay que observar que si este vector tiene magnitud r teta de x, yo quiero que tenga magnitud r también, pero además el ángulo que forma r de teta con el eje x sería phi más teta. Miren que esto de acá es phi más teta. Entonces, ¿qué coordenadas tiene el vector x? XY. Aplicando trigonometría sabemos que este cateto de acá se puede escribir como x por el coseno de phi. O sea, x minúscula es x por el coseno de phi. Mientras que esta componente, que resulta ser y, esta es x y esta es y, también sería simplemente este cateto que está acá, el cateto opuesto. Es decir, r por el seno de phi. ¿Cuáles serían las coordenadas de r de teta? R sub teta de x, o sea, x' y'. Pues si ustedes lo observan bien, cuando miren esto acá, este es x', es lo mismo, sería el mismo radio, la misma magnitud que es r, por el coseno del ángulo. En este caso el ángulo que forman esos acá es phi más teta.
Entonces, como les estoy mostrando en la diapositiva, x' tendría r por coseno de phi más teta, mientras que y o y', haciendo el mismo análisis, pues sería el mismo r, porque es la misma magnitud, pero ya sería el seno del ángulo teta más phi. Por eso lo que les estoy mostrando en la diapositiva. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos llegar a una fórmula? Usamos las identidades trigonométricas de ángulo doble, entonces el coseno de phi más teta se puede escribir como esa identidad que les estoy mostrando, lo mismo con el seno de phi más teta. La idea es escribir todo en términos del ángulo teta porque está fijo. Entonces sabemos que estas son las coordenadas para x en términos de phi. Entonces si miran la primera parte, la primera ecuación de la presentación, r sub teta de xy, con la identidad trigonométrica se puede escribir de esa manera. ¿Por qué? ¿Por qué se puede escribir de esa manera? Porque entonces r sub teta de xy sería r, voy a utilizar la identidad que aparece en la mitad de la presentación, por el coseno de phi por el coseno de teta, menos r por el seno de phi, seno de teta. Esa sería la primera componente, es decir, esa sería x', mientras que y' sería r seno de phi, seno de teta, usando seno de phi, coseno de teta, más coseno de phi, seno de teta. Entonces observen, esto es x, esto es y, esto es y, y esto es x. O sea que haciendo el resumen, esto nos queda x menos x por el coseno de teta, menos y por seno de teta, y abajo nos queda, voy a escribir en primer lugar esta x de acá, x por el seno de teta más y por el coseno de teta, que es lo que está en la presentación. Es decir, la transformación n de teta aplicada a xy se puede escribir como una transformación matricial. De hecho, aquí vemos cuál es la matriz. La matriz es coseno de teta, seno de teta, seno de teta, coseno de teta. Tal como les estaba mostrando ahí. Ahora, ¿cuál es el determinante de esta matriz? ¿O cuál es el determinante, sí, de la matriz que representa a la transformación R? Pues si ustedes lo miran bien, va a ser coseno cuadrado, que es el producto de las diagonales, menos seno cuadrado. Y esto, aplicando una identidad trigonométrica, nos da igual a 1. ¿Qué quiero decirles con esto? Que si tenemos una rotación, entonces el área de cualquier conjunto o de cualquier región y el área de su imagen es la misma, porque el determinante de t es 1. Entonces si tenemos cualquier figura P, puede ser un paralelogramo o cualquier gráfica a la que se le pueda medir el área, entonces el área de él y su imagen bajo una rotación son iguales, tal como nos lo indica nuestra intuición. Ahí están matemáticamente las cuentas. Es decir, si acá tengo la región R y yo le aplico la transformación rotación bajo un ángulo θ fijo, lo único que hizo es que esto causó una rotación, o sea, el dibujo no se afectó mucho, simplemente cambió acá y este sería R sub θ de R. Este dibujo sería la rotación de este, o más bien este sería la rotación de este. ¿Qué pasa con las áreas? Intuitivamente son iguales. No se ve afectada el área de la región, bajo rotaciones. Entonces hagamos un ejemplo. Digamos, consideremos una elipse. Ya saben ustedes que la elipse se caracteriza por la ecuación x² sobre a² más
y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Ahí pongo menor o igual indicando que estamos considerando todo lo que está por dentro de la figura, todo lo que está acotando la elipse. Entonces llamemos a este conjunto E. Lo estoy denotando con una E estilizada. Este lo estoy llamando E. Queremos calcular el área de esa elipse. Vamos a usar entonces las transformaciones lineales. Entonces el punto de partida va a ser el área de una circunferencia. Digamos el área de la circunferencia de radio 1, sabemos que es pi. Entonces, ¿cómo aprovecho yo el área de esa circunferencia o de esa bola más bien, considerando lo que está por dentro, para calcular el área de esta elipse? Entonces hagamos algo similar a lo que hicimos ahora con un paralelogramo. Voy a asignar una transformación lineal tal que la imagen de la bola con centro en 0 y radio 1 sea igual a esta región elíptica que estamos viendo. Entonces por acá tengo el plano, acá tengo la región, esta voy a llamarla B, y entonces quiero definir una transformación lineal que me permita calcular el área de esta elipse con base en el área de este círculo. Esta digamos que tiene área pi, pi por r cuadrado, pi por 1. Entonces, similarmente, la transformación lineal va a quedar definida si sabemos a dónde se van los vectores de la base canónica del dominio. Entonces, por ejemplo, si esta es S1 y este es S2, yo quiero que este punto se me vaya acá. Este punto tiene coordenadas A en X, 0 en Y. Entonces yo quiero que T de 1, 0 sea igual a A0. Y este lo voy a definir como este de acá, que este tiene componentes 0 en X y en Y vale B. Es decir, T de 0, 1 es igual a 0B. Ya esto me dice cuál es la transformación lineal completamente. La transformación lineal es la transformación cuya matriz sería entonces 0A, 0B, tal como están viendo en la presentación. Esa sería la matriz de T. No tengo una fórmula explícita para T, pero repito, tengo las imágenes de T en la base estándar para R2. Eso es suficiente. Bueno, de hecho, miren que pueden calcular T de XY, sería el producto de la matriz por XY. Pero realmente me interesa conocer bastante la matriz de T. Sería entonces A0, 0B. Ahora, veamos entonces que realmente este E corresponde con la imagen de esta bola. O sea, la afirmación es que esta imagen es precisamente E. Y con eso ya tendríamos fácilmente cómo calcular esta área. Ahora, ¿por qué T de B es exactamente E? Es muy sencillo, simplemente observen esto. Si tenemos un vector XY que pertenezca a esta bola, ¿qué significa que pertenezca a la bola? Significa que satisface la desigualdad de x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1, que es lo que está definiendo a B. Por tanto, si x' y' es la imagen de xy, o sea, ax, by, entonces veamos que x' y', ¿qué satisface? Entonces, x' cuadrado sobre a cuadrado x' cuadrado dividido a cuadrado más y' cuadrado dividido b cuadrado nos da igual a ax cuadrado, bueno, ax cuadrado reemplazando x' por ax y reemplazando y' por by. Y entonces tendríamos, al simplificar, x cuadrado más y cuadrado. Eso es menor o igual que 1. Es decir, las coordenadas de x', y' satisfacen la ecuación de la elipse. En resumen, si xy satisface la inecuación para la bola, x', y' satisface la inecuación para la elipse. Si el punto de xy pertenece acá,
el punto x'y', o sea t de xy, satisface la ecuación para la elipse. Eso es lo que se observó ahí. Entonces ya con eso en mente, ¿a qué sería igual el área de esto? Según el teorema que vimos ahora que relaciona las áreas. Entonces, el área de la elipse no es nada más que el área de la imagen de la ola, que sería entonces el determinante de t en valor absoluto, el determinante de la matriz de t, por el área de la ola. Si recuerdan, la matriz de t es A0, 0B. O sea que el determinante es el producto A por B. Se calcula inmediatamente. Bueno, supongamos que A y B sean números positivos. Se pueden siempre suponer que son números positivos. Entonces quito el valor absoluto, queda A por B. Y el determinante y el área de B, que lo dijimos acá, es pi, el área de un círculo de radio 1. Entonces esto nos da pi, que esta es la fórmula que ustedes encuentran en los libros. El área de una elipse es A por B por pi, donde A y B son los términos que aparecen en la inecuación, que gráficamente resulta ser este punto de corte acá y este punto de corte acá. Bueno, y así se pueden obtener áreas de muchas figuras geométricas. Bueno, entonces, ¿qué vimos en la clase de hoy? Vimos unas interpretaciones gráficas de las transformaciones lineales y vimos cómo se relacionan las áreas de un conjunto y su imagen bajo una transformación lineal, donde jugó un papel muy importante el determinante de la transformación lineal. Entonces los quiero invitar a que hagan más ejercicios de los que están propuestos en las guías y nos vemos en una próxima ocasión.